Entonces vamos a presentar inmediatamente a la primera ponente, la profesora Liliana Chokran Benveniste. Es argentina y recibió en 2017 la nacionalidad española para sefardíes, profesora, cantante, compositora, analista de sistemas, dedicada desde hace más de 25 años a la investigación, recreación y difusión de la cultura sefardí en todos sus ámbitos. Como cantante ofrece conciertos en importantes lugares de Sudamérica, América del Norte, Europa, África, Asia. Dicta desde el 2008 el único curso de ladino en Argentina y desde el 2020, de modo virtual con alumnos de todo el mundo. Es disertante en congresos, simposios internacionales sobre historia, música, tradiciones y costumbres sefardíes. Es miembro del Concilio de Chalarín de la Autoridad Nacional del Ladino de Israel y embajadora de la Red de Juderías de España. Ha recibido la medalla de las 4 sinagogas sefardíes de Jerusalén por su labor de difusión de la cultura judeo-española y en el 2023 fue nombrada miembro de la Orden de los Caballeros del Ladino, otorgada por el Centro Moshe David Gaon de la Universidad Ben Gurión de Negev. Es codirectora y editora de la eSefarad.com, editora del boletín semanal eSefarad y vicepresidente del Centro Cultural Sefarad. Coordina los ciclos semanales Raíces de Sefarad en castellano y Encuentros de Al-Had en ladino. Sin más preámbulo, les dejo con la conferenciante Liliana Benveniste. Adelante. Muchas gracias, Tere. Agradezco mucho al comité por la invitación a participar en el Congreso. Y la verdad que me siento muy contenta de estar aquí con todos. Y bueno, vamos a comenzar con el tema de hoy, que dimos en llamar diáspora sefaradí a través del Mediterráneo y el Magreb, tras la expulsión de España de 1492, y vamos a hablar también un poquitito del ladino y la jaquetía, las lenguas sefaradíes. Ahora vamos aquí a esta. Perdón. Aquí. Entonces voy a comenzar contando inevitablemente la historia desde la dispersión, y tenemos que hablar que el comienzo de la diáspora sefaradí se remonta al año 1391, en el que las persecuciones y las conversiones forzadas condujeron corrientes de fugitivos hacia el norte de África y hacia el oriente mediterráneo, donde ya existían comunidades hebreas. A partir de la expulsión de 1492, en el que los reyes católicos Isabel y Fernando firman el edicto de expulsión en Granada, es que se inaugura un proceso masivo de diáspora de la sociedad judía sefaradí por la cuenca del Mediterráneo. En las primeras oleadas de migración, los sefaradíes se instalaron en Portugal y en el Reino de Navarra, de donde también serían expulsados en 1497 y 1498, respectivamente. Es decir, que durante el siglo XVI y XVII es cuando se produce la mayor dispersión del judaísmo sefaradí a nuevos centros de asentamiento, abandonando definitivamente la península ibérica. La presión de la Inquisición, las conversiones forzosas y simuladas, porque algunas eran verdaderas y otras no, solamente por sobrevivir, y un clima hostil y antisemita forzaron a muchos de los judíos que todavía vivían en España y Portugal a emprender una segunda emigración masiva a partir de los siglos XVI y XVII, pero que en este caso no se orientó hacia el Magreb, hacia África o hacia el Imperio Otomano, como había ocurrido en las primeras comunidades expulsadas, sino hacia Europa Occidental, y así nació el mundo sefaradí occidental. La última gran migración de los sefaradíes se distribuyó principalmente por las ciudades de Venecia, Ámsterdam, Hamburgo, Londres, Burdeos, Amberes, Bayona y Milán. Los judíos provenían tanto de España como de Portugal, y muchos de ellos eran acusados por españoles o portugueses
de seguir ejerciendo el judaísmo pese a haberse convertido al cristianismo, fenómeno que se conoció como y se conoce actualmente como criptojudaísmo. Ahora, vemos aquí en el mapa, en amarillo, el vasto imperio otomano, y en marrón vemos Marruecos. Como decía, y lo que nos vamos a centrar hoy no es en toda la migración, sino en la dispersión en el Magreb, en el norte de África y en el Imperio Otomano. Entonces, estas fueron las zonas de acogida de diferentes y sucesivas oleadas. En el Magreb se instalaron en Marruecos, en Argelia, Túnez y Libia. Marruecos, que nunca formó parte del Imperio Otomano, Argelia, Túnez y Libia, vemos aquí cómo están coloreados dentro del Imperio Otomano. Y este Imperio Otomano también comprendía los Balcanes, Salónica, Esmirna, Estambul, y como dije recién, también había algunos asentamientos en Europa Occidental que fueron bastante importantes, en los Países Bajos, el sur de Francia y el puerto de Burdeos, en Italia, Nápoles, Venecia y Ferrara. Se estima que entre 100.000 y 200.000 judíos ibéricos formaron nuevas comunidades o se incorporaron a algunas existentes en lugares alrededor del Mediterráneo. Y vamos a empezar ahora por el Magreb. Esto es lo que llamamos el Magreb. El norte de Marruecos, Argelia, Libia y Túnez. Algunos refugiados, como decía, se establecieron en América del Norte. Vamos a hacer un pequeño hilo de lo que voy a contar. Se instalaron en las ciudades costeras de Arcilá, Badis y Safí, o en ciudades importantes como Fez y Marrakech en Marruecos. También hubo comunidades sefardíes en estos tiempos que se instalaron en Argelia, Libia y Túnez. En Marruecos, la supremacía cultural y política de los expulsados que tomaron el nombre de Meborashim, que viene del hebreo y que justamente quiere decir expulsados, provocó fuertes tensiones con los judíos residentes autóctonos, conocidos como Toyabim, que también viene del hebreo y quiere decir exactamente eso, autóctonas. Y acaban por imponer el rito castellano y el modo de organización comunitaria que traían desde la península ibérica. El dominio más claro en el norte del país, en Tetuán, Tánger y Alcázar-Quibir, permite la conservación de la jaquetía, la lengua judeo-española surgida en Marruecos, de la combinación del castellano con el árabe. La mayoría de los judíos marroquíes se dedicarán al pequeño comercio y la venta ambulante, la artesanía, la destilación de bebidas alcohólicas y a la agricultura. En el campo intelectual, linajes de rabinos como Abensur, Almosnino, Verdugo, Danán, Elbaz, Serfati, Serrero, entre muchos otros, estaban en contacto con sus correspondientes de Safed, desde Safed hasta Ámsterdam, de Florencia a Salónica, y han dejado sus huellas en el derecho jurisprudencial de reglamentos y sentencias que llamamos takanot y responsas. Durante los siglos XVIII y XIX, las crisis políticas en Marruecos, la ocupación de Tetuán por parte de España entre 1860 y 1862, y de Argelia y Túnez por parte de Francia en 1830 y 1881, provocan el empobrecimiento económico y las migraciones al Nuevo Mundo. Es en el siglo XX cuando llega la modernización seguida del crecimiento demográfico y a la vez del empobrecimiento, principalmente en Marruecos, bajo el protectorado español y francés que se instala desde 1912. Pero también sucede esto en Libia y Túnez.
estos sucesos, sumados a la influencia de las escuelas de la Alianza Israelita Universal, la arabización y los nacionalismos provocaron la salida en masa de los judíos marroquíes, tunecinos y libios, principalmente hacia Israel, mientras que la mayoría de los judíos argelinos emigraron a Francia. Los grupos aculturados, especialmente del norte de Marruecos, emigraron a América del Norte y del Sur, España y también parte de Europa Occidental. No quedan hoy en día más que algunos miles de judíos en Marruecos y algunos centenares en los otros países de África del Norte. Hablamos un poquitito de las características de esta lengua, de esta judeo-lengua que se llama jaquetía. También toma el nombre de judeo-español occidental y se hablaba en el norte de Marruecos, como así también en Argelia y en Gibraltar. Es una lengua basada en el castellano medieval, que incorporó muchas palabras y expresiones del árabe marroquí, así como del hebreo, y evolucionó a partir del idioma de los judíos expulsados de Sefarad en 1492. Se formó en las comunidades judías del norte de Marruecos, principalmente en Tánger, Tetuán y Larache, y como dije también se hablaba en Argelia, en Orán y en Gibraltar. Aquí tenemos algunas de sus características principales. Como dije, está basado en el castellano medieval, tiene influencias de palabras del árabe, del hebreo, también del portugués, del francés y del inglés, más modernamente. Tiene un 34,5% de palabras de origen árabe y un 18% aproximadamente del resto de las otras idiomas. Su estructura gramatical combina la pronunciación española con el uso de prefijos y sufijos hebreos. Es bastante... tiene un acento bastante árabe, no tan castizo, salvo bien en el norte, en Tánger y Tetuán, donde sí podemos notar la influencia española. Aunque hoy en día está en declive, la jaquetía no es solo una lengua, sino también una cultura con un humor propio, música y tradiciones, como se refleja en proyectos artísticos y publicaciones que intentan preservarla. Vamos a pasar al Imperio Otomano y los Balcanes. Como ven, el Imperio Otomano en su máxima geografía abarca mucha parte del sur de Europa y Anatolia, Irán, Egipto, una parte de Arabia y el norte de África. El Imperio Otomano se convirtió en el corazón del mundo sefaradí entre 1492 y 1945. Allí emigraron entre 80.000 y 160.000 judíos en oleadas sucesivas entre los siglos XVI y XVII, formando comunidades importantes en Constantinopla, Adrianópolis, Izmir, Esmirna y Salónica, en Bucarest y Sofía, en Safed y en el Cairo, y en las islas jónicas de Corfú, Leucade y Zante, en Rodas y Creta. Fueron las mismas autoridades otomanas las que invitaron a los judíos sefaradíes a asentarse en el Imperio Otomano cuando estos fueron expulsados de España. Así, su estatus era cómodo y estable, en contraste con la situación en otras zonas de Europa en la misma época, es decir, gozaban de una gran libertad de actividades y de movimiento. Los recién llegados promovieron el desarrollo económico, cultural e institucional, empujando a la sefardización a comunidades ya existentes de gitanas, ashkenazíes y arabófonas, e introdujeron innovaciones tecnológicas, comerciales y culturales, como por ejemplo la imprenta y el teatro.
La literatura judía que se imprimió en el Imperio Otomano fue muy variada, pero en los siglos XVI y XVIII destacaron todos los géneros de la literatura rabínica, principalmente obras de halajá, de ley y de Kabbalah. En el siglo XIX se incrementó la edición de libros en ladino, en especial literatura y prensa. Los expulsados y sus descendientes crearon grandes centros intelectuales en Safed, Salónica y Estambul en el siglo XVI y luego en Esmirna en el siglo XVII. El modelo pluricultural del Millet otomano favorecía la tolerancia y la circulación de ideas. Los judíos del Imperio Otomano se desarrollaron en diversas ocupaciones. En Salónica, donde fueron mayoría, trabajaban como curtidores y encuadernadores, tintoreros, sastres y sombrereros, ocupando también el sector de la industria lanera, la artillería y diversos sectores de la artesanía. También fueron diplomáticos, médicos y consejeros de la corte. Dinastías de letrados, como los Abravanel y los Pardo, pero también de rabinos influyentes, han dejado una obra donde se mezclan el racionalismo y el misticismo, entre los que podemos contar a Abraham Zacuto, Isaac Aboab, Yosef Caro en Palestina, Jaime Vidal en Damasco, el Rabdaz en Egipto y Salomón el Cabetz en Salónica. Su privilegiada posición también hizo posible que ayudaran de vez en cuando a otras comunidades judías fuera del Imperio Otomano. En el imperio se desarrolla el ladino o judeo-español de Oriente. A partir de la mezcla del castellano medieval traído por los expulsados en hebreo y otras lenguas de uso común como el turco, el griego, que durante el siglo XIX también incorpora el francés. Este siglo XIX da lugar al nacimiento de una literatura propia, numerosos periódicos y la modernización de la educación judía con la fundación en 1860 de la Alianza Israelita Universal en Francia, que creó una red de escuelas judías modernas en los países islámicos. Esta organización se propuso como objetivo ayudar a los judíos de Oriente a incorporarse a la sociedad circundante. Entre las novedades que trajo es que se impartía la enseñanza tanto a niñas como a niños, novedad que llama la atención porque en el entorno oriental las mujeres estaban tradicionalmente apartadas de la educación. Como nombramos esta otra lengua, judeo-española, el ladino o judeo-español de Oriente? 3 minutos. Perfecto, vamos a terminar a tiempo. Se originó en el Imperio Otomano a partir del castellano antiguo, con influencias de otras lenguas ibéricas, y se desarrolló fuera de España después de la expulsión de los judíos. Los judíos en el Imperio Otomano mantuvieron el hebreo como lengua religiosa y litúrgica y perdieron las lenguas ibéricas que traían como el catalán, el leonés y también el portugués. El ladino conserva arcaísmos del español que se han perdido en el español moderno y contiene palabras de otras lenguas, como dije, del hebreo, el árabe, el turco y el griego. Está considerada una lengua en peligro de extinción, pero aún se habla en Israel, Turquía, los Balcanes y comunidades de América Latina. Sin embargo, todos estos cambios no pudieron resistir la fuerte presión ejercida por los movimientos nacionalistas y el sionismo. En la segunda mitad del siglo XIX se produce una desestabilización de esta diáspora sefaradí en Oriente y da lugar a emigración rumbo a Europa central y occidental provocada por la situación económica
y por los diferentes factores políticos como la regulación otomana que obligaba a los jóvenes judíos a incorporarse al ejército y cumplir con obligaciones militares. La mayor parte, bueno, la Primera y la Segunda Guerra Mundial también hicieron mella en las comunidades sefaradíes y las deshabitaron, digamos. Con la disolución del Imperio Otomano y las dos guerras mundiales, como decía, se desmembraron todas las comunidades sefaradíes y empezó una parte grande de emigración hacia América del Norte y del Sur, Sudáfrica y Europa Occidental. Y vamos a terminar con de los 330.000 judíos sefaradíes que vivían en el Imperio Otomano en el cambio de siglo, hoy quedan no más que 30 o 40.000 concentrados en Turquía y comunidades residuales en Bosnia, Serbia, Corfú y Atenas. Desde mediados del siglo XX, un movimiento de preservación y redescubrimiento por parte de los sefaradíes dispersos por el mundo, de la riqueza conservada durante 5 siglos por las comunidades sefaradíes, ha dado lugar a emprendimientos culturales e institucionales en pos de la conservación de estas tradiciones lingüísticas y culturales originales que están dando sus frutos ahora en el siglo XXI. Así que con esto espero haberles dado un panorama escueto según el tiempo y les agradezco mucho que me hayan escuchado. Muchas gracias.